Saludos compañeros, nuevamente estamos comenzando con las actividades de capacitación por parte de esta zona escolar número 12. Precisamente en estos momentos vamos nosotros a analizar este documento denominado Orientaciones Pedagógicas y Criterios para la Evaluación del Aprendizaje, en este caso ya centralizándolo a la educación secundaria y sobre todo considerando las medidas que tenemos hoy en día por la contingencia. Entonces, para poder nosotros comprender estas orientaciones y criterios tenemos que basarnos en estos dos antecedentes. Precisamente uno de ellos es el acuerdo 110319 que nos habla de las normas específicas de control escolar y el otro es el 120620 que precisamente nos habló de cómo teníamos que evaluar anteriormente en el ciclo escolar anterior derivado de la contingencia que se tuvo, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer un breve análisis de lo que es el 110319. Precisamente sí se basa en el tercero constitucional, pero sobre todo ya en la Ley General de Educación, artículo 50, ya se va considerando su medición a partir de los factores que determinan una competencia y cómo estos se iban a valorar en correspondencia a lo que me determina un programa de estudios, ¿no? También me hablaba que se va a incluir una educación formativa en los pilares de los programas de estudios, tanto 2011 como 2017, se prioriza la evaluación y la planeación como un mecanismo para la mejora de los aprendizajes. Entonces, prácticamente aquí con estos acuerdos se va cristalizando, ¿no?, este procedimiento. ¿Qué también nos dice este acuerdo? Pues que si anteriormente teníamos que se había quitado de la boleta la asignatura de tecnología, hoy en día se está reintegrando y se va considerando el espacio de las 3 horas que se tengan o las 8 en su caso. Todo esto en correspondencia a lo que me dice el acuerdo 2011-19 que ya analizamos anteriormente. ¿Qué también me dice este acuerdo 110319? Precisamente que hay unos criterios de evaluación y esos criterios que me da aquí control escolar, pues precisamente me piden que yo ponga en marcha acciones que van a mejorar tanto el desempeño del estudiante y sobre todo su capacidad de interacción lingüística y cultural con la situación de que se atiendan los principios de equidad e inclusión. O sea, no olvidemos que al menos en este nuevo programa, en esta nueva visión, se va priorizando lo correspondiente a la equidad y la inclusión. De igual manera, se va considerando lo que yo les hacía mencionar anteriormente, que el docente tiene que tener ya una planeación ya dominada, un estilo de planeación ya que domine, con la finalidad de que pueda retroalimentar de la mejor forma a sus estudiantes. Y también qué es lo que me habla en ese apartado, pues precisamente que se van a acordar acciones de mejora, porque tenemos que tener un seguimiento y sobre todo un trabajo pedagógico acorde a las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes, ¿no? De esto me habla precisamente este acuerdo. ¿Qué también me dice? Pues precisamente me da cuáles son los referentes y son los mismos que hemos estado haciendo nosotros mención, que precisamente se va a basar en los enfoques o en el enfoque pedagógico y los aprendizajes esperados, ¿no? Esos son los referentes, de ahí vamos a sacar nosotros nuestros criterios, nuestros indicadores para llevar a cabo las valoraciones que se tienen que realizar. De los periodos que se tienen que evaluar, ya se manejan tres, se está aquí considerando que el primero es hasta el final del mes de noviembre, el segundo hasta el final del mes de marzo y el tercero hasta el final del ciclo escolar. Entonces, en todo se nos dan un cierto espacio de días hábiles precisamente para armonizar todo este escenario. No olvidemos que este próximo 13 si no me equivoco, de noviembre se va a llevar a cabo un ajuste para una descarga administrativa, entonces estamos en espera de qué es lo que se vaya a realizar, ¿no? Por eso yo les sugería que ahorita vamos a basarnos en todo lo que tenemos para tener ya una evaluación más precisa y sobre todo acorde a lo que nos van a pedir. ¿Qué también me dice este acuerdo 110319? Pues precisamente cómo voy a evaluar en secundaria
el componente curricular de campo de formación académica y de las áreas, perdón, de las áreas de desarrollo personal y social, donde voy a yo asignar una escala numérica y sobre todo lo voy a adaptar del 5 al 10, donde vamos a tener que el 5 es reprobatorio y así sucesivamente, ¿no? Que también me dice que en los clubes y en las áreas de ese espacio, las valoraciones no se consignarán en la boleta. Es algo que ya se venía dando, pero en específico en este acuerdo no es tanto el análisis de su procedimiento, sino de que nosotros veamos cómo se está eh, modificando acorde a las necesidades que se tienen, precisamente porque los alumnos no tienen una asistencia a las escuelas. Entonces, todo esto se está deformando y solamente estamos haciendo referencia del acuerdo, vuelvo a repetir, porque al final del video donde viene precisamente la explicación de cómo hacer estos ejemplos, se va a hacer nada más mención del acuerdo, ¿no? No de la situación específica, para que nosotros podamos ir comprimiendo la información. Tenemos también el acuerdo 120620, que precisamente ¿qué es lo que me dice? Pues me habla que cómo voy a yo evaluar el ciclo 2019-2020 que nos antecedió, precisamente como se estaba haciendo aquí mención, porque un factor clave es que el alumno tenga el 80% de la asistencia. Entonces todo eso no lo tuvieron, y sobre todo me habla que tengo yo que asignar unas escalas numéricas. Entonces, ¿qué es lo que me dice este acuerdo? Pues precisamente que voy a hacer unas modificaciones a la forma en la que voy a tener que evaluar, a los criterios que se van a tener que tomar y de qué manera se va a instrumentar esto, ¿no? Entonces, para nosotros poder comprender el acuerdo 120620, vamos a hacer esta pequeña reseña. Primero, con el acuerdo 020320, es la suspensión de las actividades escolares. En marzo, el 2 de marzo, pues prácticamente está en esta cuestión de la suspensión de las actividades escolares y se genera la estrategia de educación a distancia con la que se empieza a trabajar, y en ese momento nada más se trabajaba con Google para la educación y solamente se tenía como herramienta tecnológica lo que era las webinars y utilizar algún otro mecanismo, ¿no? Pero ya se empezaba a tener ese escenario incipiente. Posteriormente, el acuerdo del 9 de abril del 2020 nos habla que se amplía la suspensión de las actividades, y en mayo, ese acuerdo del 14 de mayo del 2020 nos habla que nos vamos a citar o nos vamos a eh, guiar en un semáforo, el cual nos va a determinar si tenemos la capacidad de desarrollar, perdón, de regresar a las actividades que se tienen cotidianamente, ¿no? Entonces, el acuerdo 120620 precisamente se basa o considera estos escenarios para que se pueda emitir ese criterio, ¿no? Porque fue bastante irregular. Entonces, ¿qué también me dice este acuerdo? Que precisamente se echó a andar el tema de aprende en casa, pero no se tuvo un impacto adecuado, no se tuvo un seguimiento adecuado. Entonces, eh, no se logró obtener la información necesaria para poder generar una evaluación bastante cercana a las realidades del estudiante, y es por eso que te dice que se va a promediar los periodos que ya se tenían en ese momento, que era su primer y su segundo periodo, para obtener el tercero y poder hacer una revaloración en ese espacio sobre los trabajos que tenía el estudiante, ¿no? O aquellas actividades que el docente había desarrollado y los podía agrupar para una evaluación más integral, ¿no? Que también me decía, pues este acuerdo 120620 me dice que pues va a tener una vigencia durante 2019-2020 y 2020 y 2021, que es el actual. Precisamente por eso lo estamos haciendo mención, para que nosotros tengamos en entendido, porque a partir del transitorio número 2 me dice cuándo va a comenzar
esta actividad, ¿no? O este seguimiento durante estos 2 ciclos escolares. Ok, ya para recaer en la parte importante, que son las orientaciones pedagógicas y los criterios de evaluación, nos vamos a basar en este documento que emitió la Dirección General de Desarrollo Curricular. Para estos tiempos, la plataforma de Aprende en Casa ya está mucho más desarrollada. Si nosotros nos fijamos, ya es mucho más amigable y contiene la mayoría de actividades necesarias que el estudiante requiere para su formación. Entonces, aquí nada más es invitarlos a hacer uso, y también se cuenta con el ecosistema digital. Entonces, no nos vamos a perder tanto. Aquí vamos a hablar solamente sobre sus orientaciones y los criterios de cómo lo vamos a evaluar de manera muy práctica. Algo que se les ha solicitado durante las actividades que se han tenido como zona escolar, y a partir de que se tuvo el consejo técnico y se tuvo acceso extraordinario, perdón, y se tuvo acceso a ciertos acervos, se pedía que empezáramos a hacer esta vinculación de las actividades. Ya se nos tenían unos protocolos y empezar a hacer esta segmentación de estudiantes, ¿no? Entonces, me dice que yo voy a generar por centro escolar eh, un indicador. Bueno, ya vienen los indicadores, yo los voy a aplicar para obtener la siguiente información de cada uno de los estudiantes. Cómo fue la comunicación con ellos, si su comunicación fue, o sea, eh, una participación sostenida, en la cual se utilizó lo que nos dice el Aprende en Casa, trabajos que genera el docente, se tuvo participación en sesiones, o sea, se tuvo un contacto constante, ¿no? También se va a tener el indicador que dice comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor. Entonces aquí vamos a verlo como un punto medio en donde posiblemente por algunas necesidades ya no pedagógicas, sino tecnológicas o económicas, no pudo tener un seguimiento adecuado, que es lo que se está marcando aquí. Y ya para finalizar, es la comunicación prácticamente inexistente. Tenemos que ser sinceros que hay alumnos que no hemos podido contactar, que no se ha podido tener acceso a ellos, ya sea por la situación geográfica o por la situación familiar en la que se vive. Entonces, por eso se les pedía que desde ese CT ya lleváramos esas 3 clasificaciones, porque si las adaptamos es igual a lo que nos están solicitando. Dentro de las orientaciones pedagógicas, pues nos vamos a basar precisamente en las más básicas y vienen en los principios pedagógicos, que también nos dicen pues es priorizar la función docente desde un enfoque formativo, indagar sobre diferentes fuentes de información, o sea, tener acceso a varios acervos o varios escenarios que le permitan a los alumnos generar una autovaloración sobre esos procedimientos o esas acciones, valorar los avances a partir ¿cómo explicarlo?, el desarrollo específico de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene sus necesidades específicas, ya que las determinamos y las ubicamos, cómo las vamos trabajando. ¿Qué también me dice de orientaciones? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que se ha estado diciendo, o sea, considerar las cuestiones específicas de sus estudiantes, ver cuántos tienen acceso a los medios de comunicación o a la clasificación que se les sugiere anteriormente, y sobre eso irlo tamizando, porque si no, va a ser muy difícil el día de mañana intentar estandarizar o tener un control sobre la entrega de los trabajos, ¿no? De la información. Que también me dice dentro de las orientaciones pedagógicas que se van a asignar calificaciones solamente cuando se tenga una información suficiente. Precisamente por eso la clasificación general me dice que a partir de una comunicación intermitente ya empiezan a existir dificultades para el acompañamiento y la asesoría del estudiante, ¿no? Y sobre todo, ya por último de orientaciones, vamos a basarnos en 2 escenarios específicos, que es la validez y la confiabilidad en correspondencia de las evaluaciones, para que a partir de la confiabilidad, o sea, saber qué se van a hacer con los resultados que se tienen, ¿no? Para qué se van a utilizar, derivado que nosotros estamos trabajando desde un enfoque formativo. ¿Qué también me dice de estos criterios, que es lo más importante en esta parte? Pues precisamente que con aquellos estudiantes que tuve una participación sostenida,
pues voy a aplicar lo que me dice el acuerdo 110319, que es donde me pide que yo ya aplique una escala numérica en correspondencia a las asignaturas y cómo están organizadas, en, o sea, en forma a su campo de formación, ¿no? O sea, cómo los tengo organizados. Que también me dice que con aquellos estudiantes que no se tuvo una comunicación o que fue intermitente, perdón, que se tuvo una comunicación intermitente, eh, se va a registrar en la parte de observaciones información insuficiente. No olvidemos que parte de todo esto, pues siempre me ha dicho que se tiene que ejercer un juicio crítico sobre la formación del estudiante y sobre la valoración de su desempeño. Entonces, para eso casi siempre se nos va a solicitar que estén de manera presencial. Entonces, aquí también me pide que, si no tuve yo comunicación o participación con el estudiante, o esta fue de manera intermitente, voy a registrar yo la leyenda de información insuficiente. Y en el registro de observación se deberá cancelar también el espacio con un guión en medio donde va la calificación. Entonces, a partir de este segundo criterio, donde el estudiante ya tuvo una comunicación intermitente, ya se cancela, como me dice aquí, el espacio de la calificación y se pone información insuficiente en observaciones. Entonces, esa parte es muy importante. Solamente con aquellos estudiantes que se tuvo una comunicación y una participación sostenida o continua o fluida, como lo quieran denominar, voy a aplicar la escala numérica, ¿sí? Que se me da en el acuerdo 110319. Con aquellos estudiantes que no tuve comunicación constante, que fue intermitente, ya no se le puede poner una escala numérica, pero se le va a agregar en observaciones el apartado o la leyenda de información insuficiente. Para los estudiantes que no se logró captar, no se tuvo información de ellos, se deberá registrar sin información y se cancela el espacio de la evaluación porque no olvidemos que, como nos dice aquí en este anexo, todas las evaluaciones que manejemos durante este ciclo escolar van a ser preliminares durante los 2 primeros periodos, y se va a ajustar solamente al final del ciclo escolar. Que también me dice este anexo que las boletas de evaluación podían ser puestas, perdón, a disposición de padres de familia por medios de electrónicos o medios disponibles. Vamos a emprender una estrategia precisamente en aquellas escuelas donde no tenemos acceso a medios de comunicación, para ver cómo le vamos a hacer para que le llegue esa información a sus estudiantes, a sus hijos, perdón. ¿Qué también me dice aquí? Pues esa parte que vamos a tener que comunicar los resultados. Para eso yo les pediría que en aquellas localidades, no tanto las escuelas, en las localidades estemos conscientes que hay algunas localidades que son bastante arraigadas en sus tradiciones. Entonces, para hacer posible la entrega de boletas, que por lo regular ellos piden que sea de manera presencial, que el docente les entregue, utilicen los protocolos de regreso a clase entre lo que se determina la forma específica como vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Vuelvo a repetir, si en la localidad no hay acceso a medios electrónicos, se podrá organizar con las autoridades del plantel la entrega física de estas boletas, pero vuelvo a repetir, nos vamos a tener que basar en el protocolo de regreso a clases precisamente. Bueno, compañeros, pues al parecer es todo, es algo muy sencillo, es unos criterios bastante sencillos, ya todos los veníamos estudiando, ya todos los conocíamos, simplemente esta parte la volvemos a remarcar. No olvidemos que solamente vamos a aplicar escala numérica para aquellos estudiantes que tuvieron una comunicación y una participación sostenida, o sea que fue constante. A partir de los estudiantes que tuvieron una participación intermitente, se coloca en observaciones información insuficiente y vamos a cancelar el espacio de donde vamos a reportar la calificación. Con aquel estudiante que prácticamente fue inexistente la comunicación,
Así lo vamos a registrar en observaciones sin información y se cancela. No olvidemos que todo lo que hagamos ahorita es preliminar hasta que lleguemos a la evaluación de fin de ciclo 2019, perdón, 2020-2021. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Estamos en contacto para las próximas capacitaciones. Saludos a todos.